¿Qué tal de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo un video que me pidieron hacer. Bueno, no me pidieron hacer videos, sino me hicieron una pregunta. Y le iba a comentar al chavo por Twitter que yo le iba a contestar por medio de un video. Y bueno, la pregunta es: ¿qué legendaria me crafteo? Yo sé que hay varios videos por ahí que nos dicen que legendarias son buenas, que legendarias tal vez no nos convienen, o que legendarias nos convienen desencantar. Y bueno, primero, ¿por qué estáis en este video? Porque me lo pidieron, me preguntaron, y creo que es la mejor manera. Y aparte porque también tengo esa duda, ¿no? Tengo la duda de qué legendaria craftearme. Ahora, ¿de qué medios podemos hacer? ¿Por qué medios podemos nosotros obtener legendarias? La principal sería por abrir sobres. Ahora, si no tenemos el oro suficiente para abrir sobres, desencantando cartas, que son los métodos que yo he hecho. ¿Qué cartas nos vamos a desencantar? Bueno, pues nosotros tenemos que ver qué cartas no usamos, sean raras, épicas. Si ya no las utilizamos y vemos que durante el meta el metagame de la temporada no se están utilizando o no las vamos a utilizar más, las desencantamos, porque al final de cuentas pues no nos sirven. Entonces tal vez nosotros podemos necesitar esos polvos arcanos. Ahora, ¿qué legendaria nos vamos a armar? Principalmente, como les decía, hay que ver el meta, el meta del juego. ¿Qué mazos están jugando mucho? ¿De qué modo se está jugando esta temporada? Y bueno, les puedo decir que de los mazos que he estado viendo yo más es el Mago Tempo, Mago Congelar, Paladín Secretos, Paladín Murlocs, ¿cómo se llama el Guerrero Control, o Guerrero Parroquianos, que regresó y bastante duro. Bueno, ya viendo el meta que está en estos momentos, se podría decir que el meta de estas temporadas, estas últimas 2 temporadas, ha sido muy equilibrado, porque ha habido tanto agros como mid-range, como face, como control, como pues sí, ahora sí que esos son los tipos de mazos que ha habido, y podría decir que es un poco más nivelado. Eso sí, como siempre, pues están los mazos que sobresalen, los mazos que pueden darnos más ventaja a la hora de llegar a un arranque. Entonces, pues veamos qué tipo de legendario vamos a ver. Vamos a ponerle Legendary para que me salten todas las legendarias. ¿Qué legendarias nos vamos a hacer? Y qué legendarias en cuanto al meta en el que estamos ahorita nos conviene más craftear. Bueno, Archimago Antónidas es una de ellas. ¿Por qué? Porque el que está agarrando mucho control o mucha posición en este meta ha sido el mago mecha, mago tempo, el mago congelar, que se basan mucho en hechizos. Entonces, si tenemos un Archimago Antónidas, nos van a servir muchísimo. Archimago Antónidas ahorita se está viendo mucho en Mago Tempo. Bueno, que de hecho es una de las cartas básicas del Tempo. También lo estamos viendo mucho con Mago Mecha, por esos hechizos que nos da los mechas. Tiene mucha sinergia entre sí. Entonces, Archimago Antónidas es una de las principales, porque la meta, creo que en todas las metas siempre ha sido mago una de las clases más fuertes en todos los metas que ha habido, porque es una clase muy controlera, tiene mucho control en mesa. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por el Flame Strike, que es el fogonazo, las bolas de fuego, la piroexplosión. Ese tipo de cartas son bastante buenas. Ahora, esto, bueno, en cuanto a clase, ¿cuál es la que les recomiendo mucho? Archimago Antónidas. Archimago Antónidas es una carta esencial.
prácticamente. En este meta muy muy esencial. Ahora, la siguiente que nos vamos a craftear es esta. Si no pueden craftearse, o ustedes tienen dudas entre Archimago Antónidas, esa no, perdón, o Doctor Boom, yo les recomiendo mucho craftense en primer lugar antes que Archimago Antónidas. 100% Doctor Boom. ¿Por qué? Porque Doctor Boom es una carta que desde que salió está súper OP y al parecer no la van a nerfear ni mucho menos. La cosa que se nerfee, pues cuando se nerfea una carta, pues nos regresan el polvo arcano, que son los 1600, nos regresan los 1600 que nosotros nos gastamos en esa carta. Pero no creo que se vaya a nerfear. Ya lleva varias temporadas, bastante tiempo esta carta tal cual está, y pues ya muchos nos estamos acostumbrando a jugar alrededor de, porque muchos mazos llevan Doctor Boom. Sea la clase que sea, Doctor Boom es esencial en estos mazos. Entonces yo digo que la principal y la primera carta que te tienes que craftear es Doctor Boom. No hay otra más que Doctor Boom, es la primera. Si no la tienes, crafteatela. Y si ya la tienes, entonces crafteate este Archimago Antónidas. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Para podernos craftear alguna legendaria, que en esos momentos yo me puedo craftear muchas legendarias. Bueno, no muchas, una legendaria nada más, pero puedo craftearme una de todas las legendarias que tenemos en estos momentos. Vamos a entrar a lo que es el meta, ¿ok? Vamos a ver qué decks son los que están en el meta ahorita, cuáles son los más fuertes. Si no sabes cuáles son los más fuertes, en la parte de la descripción te voy a dejar unos links para unas páginas donde puedes encontrar decks que se están jugando ahorita. Si no te ayudan mucho o quieres ver cómo se juegan mazos, te recomiendo que uses, que veas streamers en Twitch. En Twitch nada más conozco a Eloise, que es una jugadora de Heroes, de Hearthstone, muy buena y juega muchos mazos competitivos. Ahora, si te gusta otro tipo de plataformas, pues puedes ir a buscar, ¿no? En cuanto a YouTube, te puedo recomendar a Colento, Feeling, a Josemi, que son youtubers que se dedican a Hearthstone solamente. Yo te puedo decir esto porque estoy en lo que es la SL de Hearthstone. Entonces estaba viendo un poquito de los mazos, el meta y muchas cosas así. Entonces por eso es que me animé yo a hacer este video. Y aparte porque me dedico mucho al competitivo ahorita en Hearthstone. ¿Qué les puedo decir? Ahora, ya que tuviste el meta, ya viste qué mazos son los que están ahorita en el meta, ¿qué vamos a ver? ¿Qué me gusta jugar? ¿Qué tipo de juego es el mío? ¿Controlero? ¿De agro? ¿Mid-range? ¿Face? O simplemente para divertirme? Que si quieres hacer un mazo para divertirte, no te recomiendo mucho que gastes un polvo arcano para hacerte una legendaria que realmente no le vas a dar uso, o para un mazo que realmente no le vas a dar tanto uso, ¿ok? Ahora, ya que sabemos qué clase, qué tipo de juego queremos, sea agro, ahorita muchos me estaban preguntando, ¿me conviene hacerme Alakir? Que es el de chamán. Alakir es una carta muy muy buena, muy fuerte. Tiene viento furioso, carga, escudo divino y taunt. ¿Qué más quieres? Falta que te vomite encima esta carta. No te recomiendo que la hagas. Sí es una carta muy buena, muy fuerte, pero no, porque no se está jugando en el meta. En este meta no está chamán. Estuvo al principio del meta con el chamán sobrecarga, que ahí tengo yo el mazo, pero así como llegó se fue. La verdad es que yo no he visto a gente jugando chamán sobrecarga ya en este tiempo que llevo jugando. Ahora, ¿por qué te digo esto de saber qué craftear? ¿Qué carta quieres craftearte? Tienes que saber que sea un mazo estable. Un mazo que si tú te quieres dedicar a subir el leyenda o subir rangos, tiene que ser un mazo estable. No te puedes crear un mazo por diversión, como te decía, un mazo que digas, me va a divertir. No. Tienes que ver que te va a servir realmente el mazo. Por eso les digo
que es más recomendable ver primero el meta. Ya después ves qué mazos o qué clases llevan más fuerza en cuanto al meta. Entonces tú con base a eso tú ya vas a saber o vas a tener una idea de qué mazo o de qué carta legendaria te vas a armar. En este caso, como agros, conforme vas avanzando en rangos, van cambiando mucho los mazos. Los metas van cambiando por temporada. Entonces puede que hoy un día Mago Tempo te rente, pero para la siguiente temporada ya no renta. Entonces dices, me deshago Antónidas, pero no. ¿Por qué? Si tú tienes Antónidas, lo que es Tempo, si pierde esa fuerza que tiene ahorita en esta temporada, puedes usar Antónidas, como te decía, para mecha, o Doctor Boom para mecha, o Doctor Boom para agro. O sea, son cartas que tú que puedes utilizar para diferentes mazos, ¿ok? Son muy estables esas cartas. Ahora te voy a decir qué clases, en cuanto a legendarias de clase, cuáles te convienen más y cuáles no te convienen, ¿ok? Vámonos con Druida, que es la primera clase. De Druida tenemos a Malorn, que es una carta con último suspiro que cuando muere regresa a tu mazo. ¿Es recomendable? No te la recomiendo porque por lo general las cartas legendarias son cartas de late game. Muchas veces ni siquiera llegamos a utilizarlas realmente. Entonces, y menos con Druida, porque Druida está un meta mid-range. Druida es un mazo, una clase muy de mid-range. Entonces, Malorn no te sirve. Aviana menos. O sea, de aquí a que llegas a turno 9, a lo mejor ya hasta perdiste o ganaste. Entonces, no es recomendable. Escenarios, yo los llevaba en mi mazo de mid-range, pero decidí eliminarlo. Porque yo llegaba a late game y para el late game yo ya no tenía los recursos para poder ganar. Ganaba, pero se me hacía muy difícil. Entonces no te la recomiendo. Cartas legendarias de Druida, no recomiendo que hagas ninguna, ¿ok? Vámonos con Cazador. Cazador tiene lo que es el Dreadscale, Acid Maw, el Garcila y King Crush. ¿Qué nos da Dreadscale? Bueno, al final del turno hace 1 de daño a toda la mesa en general, exceptuando a ella misma. Esto quiere decir a todas las cartas que estén alrededor o tanto de tu mesa como la del contrincante, va a ser 1 de daño. La única que no va a recibir ese 1 de daño va a ser Dreadscale. Es la única que no va a sufrir el daño. Es una carta muy débil, es un 4-2 que la verdad por 3 de maná no te va a servir. Porque cuando tenemos ese tipo se podría decir que habilidades en la legendaria, esperamos que nos sirva para controlar un poquito. Sabemos que Hunter o Cazador es una clase que no tiene control en mesa. Es muy difícil que encuentres un Hunter que tenga control en mesa. Puede tener, pero es muy difícil que tenga un control de mesa. Entonces nos dan Dreadscale para que podamos controlar un poquito más la mesa. Pero su problema es que también nos afectan a nuestros esbirros. Entonces podemos perder nuestra mesa o podemos ganar la mesa. Entonces no te la recomiendo. La verdad no la recomiendo. Acid Maw, al igual que Dreadscale, no la recomiendo. ¿Por qué? Porque Acid Maw es una 4-2 de 7 de mana. Es una carta muy lenta. ¿Qué es lo que hace esta carta? Cuando tú golpeas a un esbirro y se daña tu esbirro, tanto como el del contrincante, Acid Maw lo que hace es escupir ácido y destruye las dos cartas. Entonces, si tú para un turno 7 tú ya no vas a... Es más, ya ni estás jugando. Para un turno 7 tú ya ganaste o tú ya perdiste, ¿ok? Entonces es muy lenta la carta. Es una carta que si tú la tienes en mesa y quieres que un esbirro no muera, va a morir sí o sí, porque ella lo va a matar. Entonces no es buena la carta. Gazrila o Gazrila es un 7 de maná, 6-9, que dice que cada vez que ese minion
recibe daño, se dobletea su ataque. ¿Conviene? No. ¿Por qué? Porque para que tú hagas daño con Gazrilla, para ese turno es un turno 7. Como les digo, Hunter ahora sí que cazador, es una clase mid-range, una clase phase, ¿ok? Muy pocas veces se ve agro. Entonces, tú para un turno 6 ya ganaste la partida prácticamente. Muy rara vez se llega a ver que un cazador llegue hasta turno 9, turno 10. Muy difícilmente. Te lo digo por experiencia porque yo he jugado mucho cazador y a veces hasta en turno 4 yo ya gané. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cazador cuenta con muchos combos en sus cartas. Entonces, legendarias, para ya no hablar de King Crush, porque pues si las otras 3 que te mencioné no te las recomiendo, King Crush menos. Es un cargar 9 de maná, 8-8. Podría ser útil si llegas a un late game, pero como te digo, cazador no llega muy difícilmente llega a un late game. Ok, entonces no te lo recomiendo. Sí, vamos con la siguiente clase, que es mago. Aquí ya te dije cuál es la carta que te va a servir mucho, que es Archimago Antonidas. Es una carta bastante buena, yo digo que bastante estable, por su habilidad, que cada vez que tú lanzas un hechizo te da una bola de fuego. Hay muchos mazos con Archimago Antonidas y Mago, que van desde OTK, Tempo, Control, Agro. Midrange no, porque como es midrange es acabar a turno 4, turno 6. Entonces al final de cuentas ni utilizamos a Archimago. Entonces, pero cuando son controleros, es perfectísimo Archimago Antonidas. Flame Leviatán. Flame Leviatán. Es una carta 7-7. 7, ahora sí que 7-7-7. Como el señor Vegeta 777. Bueno, es una carta de 7 de maná, 7 de daño, 7 de vida. El cual, cuando nosotros la robamos, hace 2 de daño a la mesa. Tanto a tu mesa como a la del contrincante. Eso es contraproducente. Porque te puede matar a tu mesa, como puedes limpiar la mesa del contrincante. ¿Nos sirve? No. Porque podemos perder nosotros nuestra mesa. Si vamos ganando mesa y robas Leviatán, ten por seguro que vas a perder tu mesa. ¿Nos conviene? No. Ahora vamos con Ronin. Ronin es situacional. ¿Por qué? He visto mazos Tempo con Ronin y Archimago Antonidas. Ronin y Archimago Antonidas en un mazo te puedo decir que es GG instantáneo, porque la habilidad de Ronin nos da 3 copias de misiles arcanos. Esto quiere decir, tienes cartas o sea, tú vas a conseguir 3 bolas de fuego por 3 de maná, si es que tienes Archimago Antonidas en mesa. Ahora, ¿qué pasa si Ronin está en mesa y te lo silencian? Nada más tienes una carta 7-7 que no te va a servir para nada más. Entonces Ronin es, como les digo, muy situacional. Puede que sirva, puede que no. Entonces, y aparte es una carta muy lenta. Es un 8 de mana, un turno 8 difícilmente con mago. Bueno, no difícilmente, porque la verdad como mago se usa muy controlero. Entonces sí es posible que llegues a tener turnos altos, pero muy difícilmente se va a poder sacar ese potencial que tiene Ronin con Archimago Antonidas. Como les decía, te puede salir muy bien como te puede salir mal. Es muy situacional esta carta, pero si tienes en mente craftearla o la necesitas para algún mazo, crafteala, no hay ningún problema. Pero puede que no te sirva más adelante, ¿ok? Vamos con la siguiente clase, Paladín. Bolvar. Bolvar es una carta que cuando salió se le dio mucho potencial, pero más sin embargo no lo tuvo. ¿Por qué? Porque por cada minion tuyo que muere, Bolvar obtiene 1 de ataque. Entonces es una carta 5 de mana. Por lo general el que se está viendo ahorita mucho es Paladín Secretos o Paladín Murlocs. Carta que no necesitamos porque ya llevamos una legendaria que es la de Murloc Ojo Viejo, que creo que se llama así.
No me acuerdo cómo se llama la carta, la verdad, pero es la legendaria de Murlocs. Entonces, para un turno 5 la verdad es que ya no vas a necesitar de Volvar. Hay cartas mejores de 5 de mana que te pueden ayudar muchísimo. Entonces, y para que Volvar funcione realmente, necesitas tenerlo desde que robas cartas al principio de tu partida. Desde ahí debes de tener Volvar, para que cuando llegue tu turno 5 Volvar sea una carta muy potente. Si no lo tienes a principios, no te va a servir. Entonces, no recomiendo que la craftes. Edric, el puro. Grito de batalla. Cambia el ataque de los enemigos, de los minions enemigos, a 1. Es una carta de 7 de mana, 3/7. ¿Te conviene armarla? No te conviene. ¿Por qué? Porque para un turno 7 tú ya no necesitas bajar a 1 de mana el daño de los minions enemigos. No te va a servir de nada, porque tú ya tienes una carta de 3 de mana de Paladín que hace eso. Entonces no te sirve, no la craftes. Tirion es, al igual que Ronin, una carta situacional. Puede que te sirva, puede que no. Es una carta que sí sirve. Te podría decir que la puedes craftear, porque hay muchos mazos de Paladín que lo llevan. Mazos secretos, hay versiones de secreto que la usan, hay versiones midrange que la usan, hay unas versiones midrange que no la usan. Entonces es una carta que puedes craftearte, pero tal vez no la uses. Entonces es situacional. Si la necesitas para hacerte tu mazo como tú lo quieres, ármatela. Si quieres ser agresivo, ármala. Pero lamentablemente si Tirion sufre por un silencio, ya no te va a servir. Es un 6/6. Tienes el mazo de secretos, que por 6 de mana me parece que sacas el 6/6 con todos los secretos que tienes en tu mazo. Entonces Tirion pues pierde un poquito de valor en un mazo de esa clase. Pero pues te puede servir bastante si quieres jugar midrange. Creo que es donde más la he visto que la utilizan. Entonces, si quieres armarte alguna legendaria de Paladín, Tirion es la que necesitas, ¿ok? Si ya la tienes, no craftes ninguna más de Paladín, porque ninguna otra te puede servir. Vamos con la siguiente, que es Sacerdote. Aquí Sacerdote tuvo mucha fuerza en el meta por el mazo de Paladín Control. Sacerdote Control. Pero no fue por sus legendarias. Prácticamente sus legendarias no funcionan. Vol'jin es una de ellas que sí te puede funcionar si, por ejemplo, estás jugando contra un mazo dragones. Te tiran una Ysera. Utilizas Vol'jin, le cambias la vida. Tu Vol'jin cambia a ser un 6/12. E Ysera pasa a ser un 4/2. Carta situacional, sí. Se utiliza a veces. Confesora de Palatres. Inspirar. Ok. Dice: inspirar nos da una legendaria random. Puede que te salga un molino tormenta de maná, un eremitacho, Nat Pagle, que son cartas que no se usan ya ahorita. Entonces ahí se los dejo a ustedes si la hacen o no. Profeta de Belén es una carta muy buena en cuanto a mazo de control. Sí te la recomiendo que la hagas si vas a jugar control. Es una carta 7/7 por 7 de maná que dobletea el daño que haces con tus hechizos y dobletea la restauración de vida que obtienes tú por esas cartas. Si tú logras tener a Profeta de Belén y Auchenai, te recomiendo que tengas cuidado, porque si usas círculo de ¿cómo se llama? Círculo de sanación, vas a hacer 8 de daño. Entonces te haces 8 de daño a ti y a tu mesa, y le haces 8 de daño a la mesa contraria. Esto se ve mucho, sí, en mazos control. Sí, la he visto mucho en algunos mazos control, pero
de igual manera es situacional. No, a veces ni la vas a usar, o puede que sí la uses. Entonces, si quieres jugar mazo control y crees llegar a un late game en donde te pueda servir, hazla. O si tu mazo la pide, hazla. No hay ningún problema. Profeta de Belén es, creo, la más aceptable de sacerdote. Ahora vamos con Pícaro. Pícaro no te puedo decir mucho porque Pícaro no es una clase que yo juegue. Edwin Van Cleef al principio yo creo que era de las cartas que más veía en un Pícaro. Ahorita ya perdió mucho valor, entonces no te la recomiendo que la hagas. Si vas a jugar con Pícaro, tienes otras legendarias mejores. Galawix, no la armes. Yenu Barak, muy situacional, muy de late game, pésima carta, es de 9 de maná, 8/4, el cual regresa a tu maná, a tu mano, si gana la justa, creo. No, si regresa a tu mano, pero te da un 4/4, un Nerubiano 4/4. ¿Qué pasa con esta carta? Si cae un silencio, cuando Barak truena. No le veo mucho sentido tirar un 8/4 con 9 de maná. En un turno 9 ya es algo que ya no te va a servir. Entonces no la hagas. En Pícaro te recomiendo que ya no hagas las cartas legendarias, a menos que sí necesites Edwin. Es la única que veo estable, pero ya, como te digo, ya no se usa. Entonces no te recomiendo que las hagas. Chamán, como te decía, en Chamán, y la única que te puedo decir que hagas, porque te puede servir en ciertos momentos, Alakir. Missy Kaylor o Missy Kaler, como le quieran decir, no te sirve porque te va a dar un +1, tanto en ataque como en vida, a las cartas que tengas en mano como a las cartas que tengas en mazo. ¿Te puede servir? Sí. ¿Por qué? Porque si tú tienes cartas de bajo coste con alto potencial, como por ejemplo el golem que salió con sobrecarga, pues puedes aumentarle un poquito más la vida, pero realmente no te va a servir porque es una carta de 6 de maná que parece, entonces esas cartas ya las tiraste, entonces ya no te funcionan. Neptulón, una carta que al principio cuando salió la usaban mucho para lo que eran mazos de Totem, pero ahorita ya no hay mazos de Totem con Chamán. Muchos están yendo para sobrecarga, agros, entonces Neptulón ya no te sirve. Si quieres una carta para tu agro, pues Alakir. Pero más sin embargo los agros se van más a armas. Entonces pues ya no veo tan necesario que hagas cartas legendarias de Chamán. ¿Ok? Vámonos con Brujo. Brujo tiene Wilfred Fizzbank. Fizzlebank ya no se usa. Al principio sí se usó en algunos mazos, Handlock, pero ya no se usan. Entonces no la hagas. Es un 6 de mana 4/4 que si robas con tu poder de héroe, la carta que robes con ese poder de héroe baja a 0. Muy situacional. Si llegas a robar Doctor Boom, te sirve. Si llegas a robar Lord Jaraxxus, te sirve. Pero si llegas a robar, no sé, ¿qué te gusta? Un Belcher, no te va a servir de nada. No te la recomiendo que la armes. Lord Jaraxxus se usa mucho en Handlock. Mazo que ahorita ya no se está viendo tanto. Sin embargo se está viendo mucho Renolock, cual te puede servir mucho. Ahorita ya no he visto tanto Renolock, pero si quieres hacerte ese mazo que está muy estable ahorita, te lo recomiendo porque ahorita el meta se está yendo más a controles, pero pues, más sin embargo sí te sirve. Mal'Ganis, si quieres hacer una Demon Lock, Demon Lock, te conviene, pero más sin embargo ya está la Su, que la Su está teniendo mucho potencial ahorita, entonces Demon Lock ya perdió ese valor. Mal'Ganis te sirve para Handlock, pero Handlock ya, como te digo, ya casi no sirve en Handlock. Entonces no te hagas Mal'Ganis. La que puede ser que te sirva es Lord Jaraxxus. Eso sí que es jugar Renolock.
Vamos con Guerrero. En Guerrero está Iron Juggernaut, no la hagas, ya no sirve. Gromas te sirve mucho para los mazos de Green Patron, Control, que son los mazos que ahorita están jugando mucho con Guerrero y tienen mucho potencial. Grommash es una carta que tiene muchísimo potencial, carga, si le haces daño aumenta más 6 el daño que tiene, entonces tienes una carta de 8 de maná, 10-9, te puede servir mucho para ese momento de terminarla o hacer un crítico, pero más sin embargo pues de igual manera es situacional porque es un coste de 8 de maná, muy rara vez vas a llegar a un turno de 8 de maná, pero es buena la carta, muy muy buena. Varian Grim, cuando salió se le vio mucho potencial, más sin embargo no se le sacó. Últimamente sí, ya la están sacando mucho porque llegó lo que es Guerrero Control y están utilizando mucho Varian para ese mazo. Entonces si quieres jugar Control te sirve muchísimo, pero como te digo, te recomiendo más que craftees cartas que te van a servir para generar otros mazos. Entonces te recomiendo más hacer Grommash que Green. Entonces yo me quedaría con Grommash de Guerrero. Vamos con el siguiente, ya son las neutrales. De aquí pues no te puedo recomendar ninguna, excepto creo que Talnos es la única que se utiliza para Pícaro y algunas variantes de otros mazos. Aeris y Fiola ya no se usan mucho, no las he visto yo. Low Walker Cho o Eremita Cho ya no se usa. Molino Tormenta de Maná creo que nunca se utilizó, entonces no la hagas. No la hagas. Nat Pagel al principio sí se utilizaba, ahorita ya no, y hay muchas cartas que te dan por muy bajo costo de polvos arcanos, te dan la misma habilidad que tiene Nat Pagel o hasta mejor. Rey Mukla se utilizaba para lo que es Pícaro, fatiga, pero ahorita ya no la usan, entonces ya no la hagas. Y el Think Master, muy situacional, te puede cambiar la carta, puede afectarte a ti o puede afectar al enemigo. ¿Cómo te afecta a ti? De dos opciones. Tienes una carta potente en tu mesa y te la cambia a un 1-1, o a la carta del enemigo tiene una carta débil y se la cambia a un 5-5. Entonces no la hagas, puede ser contraproducente. Gormok, una carta buena, en muy pocos mazos la he visto. Blickthorn 3000, no la hagas porque te beneficia tanto a ti como al enemigo, entonces, y muy rara vez te beneficia más a ti. Capitán Greenskin, si planeas hacer un mazo piratas con Pícaro te lo recomiendo, si no pues no la uses, no la hagas. Elite Tauren, antes se utilizaba muchísimo en ETC, pero ahorita ya no la he visto tanto, entonces de hecho ya ni la he visto, no la hagas, no te sirve en estos momentos. Harrison Jones, muy situacional, ahorita sí la puedes utilizar mucho para contrarrestar esos mazos controleros de guerrero, pero situacional porque pues casi no te vas a encontrar muchos clases que lleven arma o que realmente te sirva para romper algún arma. Hemet no lo hagas, Hemet no te sirve, es una carta 5-6-3 que destruye una bestia. Muy raras veces vas a ver un mazo con bestias, si no es que es cazador, pero cazador fácil de limpiar. Si llevas un mazo control, no te sirve. Leroy Jenkins te sirve mucho para mazos mid-range, entonces puedes utilizarla. Mimiron, no la hagas porque para que hagas el combo con Mimiron está muy difícil. Necesitas tener más de 2 mechas en tu mesa, y para que tú mantengas 3 mechas en tu mesa o más va a estar muy difícil, va a ser más fácil que te limpien antes de que salga esa carta y puedas hacer el combo. Zarat al principio se usó mucho con mago y es muy, muy útil con mago, pero muy situacional. Te puede dar un hechizo bueno, como te puede dar un hechizo que de plano no te va a servir. Entonces no te la recomiendo que la hagas porque no tiene tanto potencial, ¿ok? Wolf, no la hagas, no te va a servir de nada. Carney
Se utilizaba mucho anteriormente, ahorita ya no se está viendo tanto, de hecho ya ni se ve. Gaslow, no te sirve para nada. Gelvin, si no la tienes no la hagas, esa te las daban en promo, yo no la tengo, no la saqué en promo, pero no la hagas, no sirve ahorita ya de nada. Hugger, nada más un mazo creo que vi que llevaba Hugger y aún así le gané. Illidan Tempestira ya no se utiliza, entonces ya no la hagas, ya no te sirve esa carta ahorita. Justicar es una carta que tuvo mucho potencial y hasta la fecha tiene mucho potencial con mazos guerrero, con mazos de sacerdote, de paladín. Es una carta súper potente, si la necesitas hazla. Es una carta muy buena, esa sí te recomiendo que la hagas al 100%, es una carta muy muy buena. Mogor ya no se usa. Sylvanas se usa para mazos controleros. Si vas a usar mazos de control, hazla, y si te hace falta, hazla, pero no te recomiendo tanto. La bestia, no la hagas. A veces ni siquiera la necesitas, entonces no la hagas. Caballero negro ya no se usa. La puedes hacer si la necesitas en algún mazo para completarlo, hazla, pero pues ya no se usa. Lamentablemente ya perdió su momento. Rey esqueleto, no la hagas, no te sirve de nada. Dependes mucho de la justa, Si no sale a tu favor, ya perdiste esa carta. Entonces es un 7-4 que la verdad no te va a servir de nada. No la hagas. Tosley te puede servir para mazos mechas. Cuando llevas Archimago Antonidas, te puede servir. Pues hazla. Porque te da piezas de repuesto. Entonces la puedes combar muy bien con Archimago Antonidas. Si la necesitas o crees que puede ser divertido jugar con esta carta, hazla. Barón Gedón, ya no la hagas, ya no tiene ese potencial que tenía antes. Hace 2 de daño a toda la mesa, pero es más fácil que te caiga un silencio y ya no la necesites. Entonces, no la hagas. Chillmaw es una carta que depende mucho de tener dragón. Es una carta que tiene un alto potencial con mazos dragón. Entonces si te gusta jugar control con dragones o jugar mazos dragones y no tienes esta carta, hazla, porque pues te va a servir mucho en tu mazo. Tiene mucha sinergia con los dragones, entonces te puede servir bastante. Pero más sin embargo no te la recomiendo mucho porque hay mejores cartas por menor coste. Pero si crees que te puede ser útil, hazla. Doctor Boom, como ya te dije, es de ley que la tienes que hacer. Skycap Rock ya no te sirve para nada. Esta es la otra carta legendaria de piratas que te ayuda más, porque te da +1 en tu durabilidad de ataque de tu arma. Esta ya no te sirve. Troxor ya no tiene el potencial que tenía. Antes le veían mucho potencial, pero más sin embargo pues no se le está dando tanto potencial, porque con un silencio creo que los silencios matan. Te echan a perder muchas cartas, pero no te sirve mucho, entonces no la hagas. Foul Reaper, perdón. Es una carta que la veía mucho con los mazos de sacerdote. Ahorita ya no la veo tanto, no te recomiendo que la hagas. Groll, no la hagas. Ragnaros, esta era una carta que yo me acuerdo que me decían legendaria Ragnaros. Ahorita ya no tiene tanto potencial. Se usa mucho para mazos controles. Si quieres hacerla la puedes hacer, pero yo te recomendaría más que hagas mejor Alexstrasza. Alexstrasza te sirve más. Puedes hacer GG muy rápido con Alexstrasza. Entonces te recomiendo que hagas más Alexstrasza. Sneed te puede servir para mazos mechas. Es una carta que te sirve mucho porque tiene el último aliento de darte una carta legendaria, pero como ya te había mencionado en alguna, como en la carta legendaria del sacerdote, es random. Entonces como te puede ayudar, como puede ser inútil la carta. Entonces no te la recomiendo tanto, te recomiendo más en este rango que hagas a Ragnaros o Alexstrasza. Y esta ya es la última. Icehowl, no lo hagas, es una carta con carga de 10 que no puede atacar al héroe, a menos que lleves silencios y puedas tirarle un silencio a esta carta. Si la podrías utilizar porque le haces 10 de daños. Maligos es una carta que está dando mucho potencial en mazos control de mago, mazos control de brujo, mazos dragón. Es una carta con mucho potencial. Si planeas hacerte algún dragón, te recomiendo más Maligos.
Meg Jenner. No la hagas, ya no sirve. Y además, pues realmente nunca sirvió porque pues nada más se daba Leaper Gnomes, entonces no le veía yo potencial. Nosdorum, no la hagas, no sirve, nada más te da 15 segundos para poder utilizar tu turno, entonces 15 segundos no haces nada. Entonces no te sirve. Onyxia es situacional como otras cartas que te he dicho. Si quieres para mazos dragón te recomiendo más Maligos. Onyxia queda un poquito de lado, no te lo recomiendo. Ysera es una carta que es de ley que la tengas también, porque Ysera tiene mucho potencial con esas cartas de sueño. Es una carta 4-2 que te puede servir bastante, dura bastante. Lamentablemente si le cae un silencio, pues como te digo, silencios matan cartas, entonces te la pueden silenciar, pero más sin embargo es una carta que tiene mucho potencial con dragones porque te da dragones 7-7, te da para destruir o limpiar toda la mesa, entonces te puede servir muchísimo. Y por último, a la muerte. Es una carta buenísima, es una carta que te recomiendo la hagas si te quieres divertir. La he visto mucho con guerreros control, porque su habilidad, al igual que Onyxia, es situacional. Porque te puede beneficiar, y también es contraproducente, porque te puede beneficiar con que tú limpies, porque tú limpias la mesa, pero a la vez te puede ser contraproducente para ti, porque te va a limpiar tanto mesa como mano. Te va a eliminar todas las cartas de tu mano. Vas a limpiar la mesa y se va a quedar solamente un 12-12. Pero el contrincante va a tener todas sus cartas. Entonces, para turno 10, yo creo que tú ya ganaste. Entonces no lo vas a utilizar. Si quieres una carta de dragón, Ysera es la que tienes que quedar. Entonces, espero que te haya servido esta explicación un poquito rápida. Ya las últimas. Acerca de qué cartas te puedes hacer. Y pues ya depende de ti ver el meta, ver qué te gusta jugar y hacer las cartas. Ok, gente, yo me despido, soy su amigo Andrés Gamer. Nos vemos hasta la próxima. Bye, gente.